¿Qué es SEO page? Pues si lo definimos al máximo, es cualquier acción que tú hagas dentro de tu sitio web para mejorar su posicionamiento. Se diferencia su némesis, por así decirlo, sería el SEO page, que son las acciones que tú haces fuera de tu web para mejorar el rendimiento de tu sitio o mejorar el posicionamiento. ¿Cuál es más importante? Pues te diría que ninguna. Depende del proyecto, depende del estado del proyecto, pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría con SEO page, porque tú tienes el control, tienes la totalidad del control de lo que ocurre en tu sitio, a priori porque es tuyo, ¿no? Sin embargo, con SEO page es fácil de manipular. Tú puedes hacer un ataque de SEO negativo a una persona y antes funcionaba, pero Google ahora cada vez es más, bueno, aprende más y aunque creo que sigue siendo base todo el tema del inbuilding, backlinks y demás, pero creo que cada vez pasará a un segundo plano. Básicamente por eso, porque si no, si fuera igual de importante, yo si te hago un ataque de SEO negativo a tu web, te la podría tirar y que no posicionase y casi nunca ocurre ya. Entonces eso quiere decir que Google, a base de todo este proceso, pues ha aprendido a diferenciar realmente lo que está hecho con buena intención y lo que no, por así decirlo. Vale, entonces vamos a hablar sobre los aspectos que yo considero más importantes del SEO page y aquí es donde pues os daré ciertas herramientas para que podáis ver. Vale, entonces vamos ya con los aspectos de SEO page que considero que son más importantes. Lo primero es la sintaxis de URLs. Hablábamos de indexación de contenidos, pero lo mejor, lo más realista no sería llamarlo de indexación de contenidos, sino indexación de URLs, porque Google no indexa el propio contenido en sí, sino, sí, te indexa el contenido, pero asociado a una URL. Si tú tienes una URL que se llama A, coges ese contenido, lo quitas de ahí y lo pegas en una URL que se llama B, todo el rendimiento que tuviera A lo va a perder B, porque Google no reconoce ese contenido si no está asociado a esa URL. Entonces, si me preguntasen cuál es el aspecto on page más importante, serían las URLs, porque te puedes cargar, si no haces una correcta gestión de las URLs, todo lo que has conseguido. Por eso siempre que se hacen migraciones, aunque tú cambies el contenido de una URL, de un dominio a otro, lo que tienes que hacer son redirecciones 301 para que Google sepa que, oye, lo que antes estaba en A, ahora está en B. Por eso es lo que digo, ¿no? Que Google asocia contenidos, pero asociados a esa URL. Entonces, cuanto más fácil le podamos poner a Google la sintaxis de URLs, y ya no hablo solamente de URLs amigables, sino de que sigan una misma estructura siempre, más sencillo va a ser para Google que reconocer cómo está construido nuestro sitio web. Entonces, bueno, una URL no amigable, que ya afortunadamente no se suelen ver, pues sería esto, ¿no? El product igual no sé cuánto, con ciertas variables, y una URL amigable pues sería esto, ¿no? Descriptiva, corta y al grano. Ejemplos, pues tendríamos PC Componentes, que para la categoría de iPhone pues es así. MediaMark, que es de esta otra forma. ¿Se podría considerar una URL amigable? Bueno, sí, sigue una lógica, ¿no? Anidación en carpeta de España, aunque ya tenemos el dominio .es, con lo cual sería más o menos innecesario, salvo que hagan una distinción entre países, pero no lo veo bien. Pero bueno, podría ser aceptable. Luego le meten brand, cuál es, y iPhone. ¿Es una URL amigable? Sí. ¿Es la mejor del mundo? No. ¿Va a suponer que posicione mejor porque le quite esto de aquí delante y le ponga solo iPhone? Pues seguramente que tampoco. Sin embargo, este tipo de URL, pues sí, porque aquí, pues aparte de que te está mezclando diferentes categorías, teléfono, MP3, GPS, te está metiendo Apple, iPhone y luego aquí, pues este parámetro que será algo interno de ellos. Ah, bueno, importante aquí también, hay determinados CMS, Vitex creo que lo hace, me parece, y Shopify, no estoy seguro si Shopify por defecto lo hace así, que te añaden un ID y PrestaShop también en versiones antiguas te lo hace, te añade un ID o bien al final o bien al inicio de la URL para internamente ellos saber de qué va, es su conector con la base de datos, por así decirlo. Entonces, esto tampoco realmente sería lo más crítico del mundo. Si he visto mucha gente y empresas que gastan muchos recursos en cambiar eso, ya os digo, siguiendo una misma lógica y siendo una URL descriptiva y corta, que tengan una idea asociado ahí, no es lo más grave del mundo. Tu proyecto no va a dejar de posicionar porque le añadas eso. Será por otras cosas, pero no por eso. Entonces, dentro de una tienda online, las URLs podrían ser sin anidación, ahora tengo ejemplos, anidadas en un nivel o anidadas en varios niveles.
Sin anidación sería pues directamente, como hemos visto, pues barra iPhone 14, el iPhone que sea, dominio.com. Anidadas en un nivel sería que anida en la categoría principal. Imaginaros que esto es una tienda Amazon, por ejemplo, que vende de todo, pues anidaría en barra tecnología, iPhone 14, o anidadas en varios niveles. Los niveles en los que anides dependerán de ti, dependerá de lo complejo que sea tu catálogo de productos. Entonces, pues tendríamos dominio.com, barra tecnología, smartphones y luego el iPhone 14. ¿Es mejor una que otra? Pues bueno, no, depende. Para mí, una cuestión de sintaxis de URLs no es tanto desde el punto de vista de SEO, porque cualquiera de estas sería válida, sino una cuestión de analítica web o de cómo tú conectes tu RP, tu sistema de medir el rendimiento de tu web y que te simplifique la vida. Porque si tú te resulta más sencillo medir conversiones, medir rendimiento anidando en ciertas categorías o en ciertos pads, pues hazlo, porque desde el punto de vista de SEO no va a haber un gran antes y un después. Lo bueno y lo malo del SEO es que, no sé a quién le oí este término, pero creo que mola bastante. El SEO son como chiquipuntos, ¿no? No es cuestión de hacer una cosa perfecta, sino de hacer muchísimas cosas bien. Entonces, porque un factor no sea lo ideal, y pongo ideal entre comillas porque no hay nada ideal, no quiere decir que no vaya a posicionar bien. Bueno, tenía esto para hacer la pregunta, pero ya la he hecho yo. Vale, es importante también porque sobre todo esto pasa o en CMS nuevos, es decir, que no tienen una adopción muy grande, o en WordPress más configurados, o en plataformas a medida. Pero un mismo contenido puede cargar de 6 formas distintas, con HTTP y con HTTPS, con W y sin W, y con slash final y sin slash final. Y aquí pues son los ejemplos, HTTP, HTTPS, aquí es el slash, me salta el orden, sin slash y con slash, y aquí es sin W y con W. Para Google, si a ti estas URLs te cargan y te dan un código 200 y el canonical está hacia sí misma, comentamos luego lo del canonical, para Google son URLs distintas y por lo tanto con un mismo contenido que tú tengas, para Google pueden ser 6 contenidos duplicados o 5 si consideramos el primero como original. Entonces esto también es importante que se revisen los proyectos porque a veces por desconocimiento pues no te das cuenta. Y de hecho yo tenía un caso hace tiempo de un cliente que le estaban, no era un ataque de SEO negativo, era un poco más que eso ya a nivel legal. Y en el competidor que se lo estaba haciendo le descubrí que esto lo gestionaban mal y que yo si quería le podía hacer un ataque de SEO negativo y forzarle la indexación. Si su web era relativamente mediana, no sé si tenía 3.000 URLs, pero si yo quería le podía forzar la indexación o intentarlo de todas estas variantes y hacer que su web lo más probable es que Google la considerara un poco como spam y bajara su rendimiento. No lo hice. Lo primero porque el cliente me dijo que no, lo segundo por un término moral, pero bueno, no sé, si me hubiera dicho que sí, probablemente lo hubiera hecho. Entonces esto es importante para que no os lo hagan tampoco.